El mazo del juez cayó como un trueno en mi pecho, y en ese instante el mundo se detuvo. Señora Ceuta, está usted acusada de fraude inmobiliario y extorsión, gritó el magistrado, su voz resonando en las paredes de mármol del Palacio de Justicia de Ceuta. Yo, Patricia, madre soltera de una niña de 8 años, me aferraba a la barandilla del estrado de testigos, sintiendo como el sudor me empapaba la blusa, mientras mis ojos se clavaban en ella, Julia, mi amor perdido, la mujer que una vez juró protegerme, ahora convertida en el monstruo que amenazaba con arrancarme todo. Ceuta, esa franja de tierra española aferrada al norte de África como un secreto mal guardado, siempre ha sido un cruce de vientos y pasiones. Yo llegué allí hace 10 años, huyendo de un Madrid que me asfixiaba con recuerdos de un matrimonio fallido y un exmarido que prefería el alcohol a su hija. Con Lucía en mis brazos, una bolita de rizos castaños y ojos curiosos que me miraban como si yo fuera su único faro, alquilé un apartamento diminuto en el barrio de San Francisco, cerca del mar que rugía contra las murallas medievales. Trabajaba de contable en una pequeña empresa de importaciones, contando centavos para pagar la guardería y los sueños de mi hija. La vida era dura, pero en Ceuta, bajo ese sol implacable que quema la piel y el alma, uno aprende a resistir. Aprende a amar con fiereza. Fue en una de esas tardes de verano, cuando el calor hacía que el aire ondulara como un espejismo, cuando la conocí. Julia Ceuta, sí, con el nombre de nuestra ciudad como apellido, como si el destino la hubiera marcado para poseerla, era dueña de una cadena de hoteles de lujo que se extendían desde la playa de la Concha hasta las colinas rocosas. Alta, con el cabello rubio cortado en un bob perfecto y ojos verdes que parecían lagos helados, entraba en cualquier habitación como si el mundo le perteneciera. Y en cierto modo, así era. Multimillonaria, viuda joven tras un accidente que se murmuraba no había sido tan accidental, Julia era el epítome del poder en Ceuta, generosa en las fiestas benéficas, implacable en los negocios. Nos encontramos en el mercado de Adú, donde yo compraba dátiles y aceitunas para la cena de Lucía. Ella estaba allí, disfrazada de turista con un sombrero de paja y gafas de sol, regateando por un collar de cuentas de colores. «Es demasiado caro para ser tan falso», exclamó con esa risa ronca que me erizó la piel. Yo, cargada con bolsas, no pude evitar sonreír. En Ceuta, señora, todo lo falso acaba siendo real si lo crees lo suficiente. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento algo se rompió dentro de mí. Oh, se encendió. Hablamos durante horas, sentadas en un banco frente al mar, mientras el sol se hundía en el estrecho. Me contó de su soledad, de cómo el dinero era una jaula dorada, y yo le hablé de Lucía, de cómo ser madre soltera era como caminar sobre brasas, pero con alas. Desde entonces, Julia se convirtió en mi sombra luminosa. Me llevaba a cenar a sus restaurantes privados, donde el vino tinto de La Rioja fluía como promesas. Paseábamos por la playa al atardecer, con Lucía correteando entre las olas, recogiendo conchas que Julia le regalaba como tesoros. «Eres lo más puro que he conocido, Patricia», me susurraba mientras sus dedos rozaban los míos bajo la mesa. Nuestros besos eran robados en los callejones empedrados del centro histórico, urgentes y llenos de un hambre que ninguna de las dos había saciado antes. Ella con su mundo de yates y contratos millonarios, yo con mis facturas pendientes y las noches en vela por las pesadillas de Lucía sobre su padre ausente. Pero en esos momentos éramos solo dos mujeres, dos almas enredadas en el calor de Ceuta, amándose contra el viento del desierto. Sin embargo, el amor en Ceuta no es solo pasión, es también intriga, como las novelas de misterio que venden en las librerías de la calle Real. Julia tenía secretos, lo notaba en las llamadas que contestaba en voz baja, en las miradas evasivas cuando hablábamos de su imperio inmobiliario. «Es solo negocio, mi amor», decía, besándome la frente. Yo quería creerle. Quería creer que esa mujer que me hacía sentir viva por primera vez desde el divorcio no era más que una soñadora atrapada en un traje de empresaria. El primer conflicto surgió como una grieta en el desierto, sutil, pero imparable. Mi edificio, ese viejo caserón en San Francisco donde Lucía y yo habíamos construido nuestro nido, pertenecía a una cooperativa comunitaria. Julia, a través de su empresa, empezó a presionar para comprarlo. «Es por modernizar, Patricia. Imagina apartamentos con vistas al mar para familias como la tuya». Al principio, sonaba como un sueño. Pero cuando vi los contratos, las cláusulas ocultas que obligaban a desalojos forzosos y reubicaciones en barrios periféricos, mi estómago se revolvió. «Esto destruiría a la gente de aquí»,
Julia. Gente como yo, como Lucía. Ella se enfureció, por primera vez vi esa frialdad en sus ojos. Es progreso. ¿Quieres que tu hija crezca en la miseria eterna? Discutimos esa noche en su ático con vistas al peñón de Gibraltar, nuestras voces rebotando en las paredes de cristal. Al final, me abrazó sollozando. Perdóname, es el estrés. Te amo demasiado para perderte por esto. Creí en su arrepentimiento. O al menos quise creerlo. Nuestros encuentros se volvieron más intensos, como si el fuego de la discusión avivara las brasas. Pero el secreto se pudría bajo la superficie. Meses después descubrí que Julia había sobornado a funcionarios locales para acelerar la expropiación. Un vecino, un viejo pescador llamado Manuel que compartía el patio con nosotras, me mostró documentos falsos. Tu amiga, la rica, está comprando almas por euros, Patricia. Mi mundo se tambaleó. Confronté a Julia en su oficina, con vistas a la frontera marroquí. ¿Por qué me mientes? Soy solo una tapadera para tu corrupción. Ella palideció, pero en lugar de negar, me besó con desesperación. Te protejo, Patricia. Ceuta es un nido de víboras, si no lo hago yo, lo hará otro. Quédate conmigo y todo estará bien. Esa noche el amor se tiñó de duda. Dormimos juntas por última vez, sus brazos alrededor de mi cintura como cadenas. Al amanecer me fui llevando solo el sabor amargo de la traición. Lucía me miró con esos ojos grandes. ¿Por qué lloras, mamá? Por un sueño que se rompió, cariño. Juré no volver a verla. Pero Ceuta es pequeña, y los hilos del destino, como las redes de los pescadores, se enredan inevitablemente. Los meses siguientes fueron un purgatorio. Julia intentaba contactarme, flores en mi puerta, mensajes susurrados por interpuestos. Yo los ignoraba, enfocándome en Lucía y en un nuevo trabajo como freelance para ONGs locales. Pero la presión inmobiliaria crecía. Cartas de desahucio, reuniones tensas en la cooperativa donde Manuel y otros vecinos me miraban con recelo. ¿Es por tu novia rica, Patricia? La humillación ardía. Una noche en una asamblea comunitaria en la Plaza de los Reyes, Julia apareció, radiante en un vestido rojo como la sangre. Señores, propongo una compensación generosa, anunció, pero sus ojos buscaban los míos, suplicantes. El público murmuró, algunos aplaudieron el dinero, otros escupieron insultos. Yo me levanté, voz temblorosa: el dinero no compra hogares, Julia. Ni corazones. Salí bajo la lluvia torrencial que azota Ceuta en invierno, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como una daga. El verdadero abismo se abrió cuando Lucía enfermó. Una neumonía traicionera, contraída en el frío húmedo de nuestro apartamento mal aislado, culpa indirecta de los recortes en mantenimiento que Julia había impulsado para abaratar la compra. Pasé noches en el hospital Cabildo velando su sueño febril, mientras el peso de la soledad me aplastaba. En un momento de debilidad, llamé a Julia. Ayúdame, sollocé. Ella llegó al amanecer con médicos privados y una suite para Lucía. Nunca te abandonaré, murmuró besando mi mano. Por un instante el amor resurgió frágil como una ola rompiendo en la orilla. Pero al día siguiente encontré en su bolso un expediente, planes para demoler no solo mi edificio, sino toda la manzana, incluyendo el hospital donde Lucía se recuperaba. La furia me invadió. Usas mi dolor para tus ganancias. ¿Hasta dónde llega tu codicia? Huí de nuevo, esta vez con una determinación de acero. Reuní pruebas, correos falsificados, transferencias bancarias a funcionarios. Manuel me conectó con un abogado pro bono de la universidad, un joven idealista llamado Diego que odiaba a los tiburones como Julia. Podemos demandarla, Patricia. Por corrupción y daños morales. Dudé. Demandar a la mujer que amaba, o que había amado, era como cortarme un brazo. Pero por Lucía, por Ceuta, por la Patricia que merecía justicia, dije sí. El juicio se fijó para el verano, bajo el sol que quema mentiras. Meses de preparación, noches revisando documentos, el corazón latiendo con cada revelación. Julia me envió una carta: esto nos destruirá a las dos. Recuerda lo que fuimos. Lágrimas emborronaron la tinta, pero la quemé en la playa, viendo cómo las llamas devoraban nuestro pasado. Y entonces llegó el día. El mazo del juez.
Su voz acusadora. Yo en el estrado con Lucía en la primera fila, aferrada a una muñeca de trapo. Julia, esposada simbólicamente por el peso de la verdad, me miró por primera vez no con frialdad, sino con un dolor que reflejaba el mío. Patricia, susurró, pero el juez la silenció. Mi testimonio fluyó como un río desbordado, el amor, la traición, los secretos que ella había enterrado bajo torres de marfil. El jurado, gente de Ceuta, pescadores, maestras, inmigrantes como yo, escuchaba con ojos que brillaban de empatía y rabia. Pero el verdadero OK, el que me dejó sin aliento incluso a mí, fue cuando el fiscal presentó la prueba final, grabaciones de Julia ordenando sobornos, su voz ronca reconociendo que me había usado como escudo humano para suavizar la oposición comunitaria. Lo hice por nosotras, decía en la cinta, pero sus palabras sonaban huecas ahora. El tribunal estalló en murmullos. Julia se derrumbó en su asiento, el maquillaje perfecto corriendo en surcos negros. Yo, testigo y víctima, sentí una náusea profunda, era odio lo que bullía en mí, o el fantasma de un amor que nunca fue puro. La sala del juicio en Ceuta era un horno con el aire cargado de salitre del mar cercano y el sudor de cuerpos apiñados en bancos de madera centenaria. Lucía, mi pequeña ancla, se removía inquieta en el regazo de Manuel, que la había traído contra mi deseo. Necesita ver que su madre es una leona, me dijo. Yo subí al estrado por segunda vez ese día, las piernas temblando bajo el peso de las miradas. El fiscal, un hombre enjuto con acento andaluz arrastrado, me tendió el micrófono como si fuera una espada. Señora López, cuéntenos sobre su relación con la acusada. Relación. La palabra se clavó como espina. ¿Cómo resumir en minutos lo que había sido años de éxtasis y agonía? Respiré hondo oliendo el incienso residual de la catedral cercana, y comencé. Julia Ceuta entró en mi vida como un huracán de verano. Yo era solo una madre luchando por el pan de cada día, contando monedas en un apartamento que goteaba cuando llovía. Ella era el sol, prometiendo calor eterno. Describí nuestras primeras noches, caminatas por el parque de San Severiano, donde los naranjos perfumaban el aire y las estrellas parecían más cercanas en el cielo ceutí. Como me enseñó a bailar flamenco en su terraza privada, sus caderas moviéndose contra las mías al ritmo de una guitarra imaginaria. Me hizo sentir deseada, valorada. Por primera vez, no era solo la viuda López, sino Patricia, una mujer con fuego en las venas. El jurado asentía, algunas mujeres con pañuelos en la cabeza, herederas de la diversidad magrebí de Ceuta, me miraban con esa solidaridad silenciosa que solo las que han amado en secreto entienden. Pero entonces llegó la parte oscura, la que me hacía sangrar por dentro. El amor se torció cuando su ambición lo envenenó. Sabía que mi edificio era clave para su proyecto, un complejo de lujo que borraría barrios enteros para poner piscinas y spas. Me pidió que convenciera a los vecinos, que firmara como representante comunitaria. Yo lo hice ciega de amor, creyendo que era por nuestro futuro juntas. Mi voz se quebró al recordar las reuniones en el Café El Cabrito, donde Manuel y los demás me miraban con desconfianza creciente. Pero era una trampa. Julia falsificó firmas, sobornó al ayuntamiento. Cuando lo descubrí, me suplicó, quédate callada por Lucía. Usaba a mi hija como rehén emocional. Julia, desde su lugar, se inclinó hacia adelante, las esposas tintineando suavemente, un sonido que me heló la sangre, recordándome las cadenas invisibles que ella misma había forjado. Sus ojos verdes, ahora inyectados en rojo, imploraban. Quise odiarla, pero el corazón es traicionero, flashes de su risa en la playa, de sus dedos trazando mapas en mi espalda, me asaltaron. El fiscal proyectó en la pantalla evidencias, emails míos manipulados, donde parecía avalar la expropiación. Eso es falso, exclamé y el tribunal murmuró. Diego, mi abogado, saltó. Señora Ceuta manipuló documentos para implicar a la testigo cubriendo su rastro. El contrainterrogatorio fue un infierno. El abogado de Julia, un tiburón madrileño con corbata de seda, me acorraló. ¿No fue usted quien se benefició de lujos pagados por mi clienta? ¿Viajes, joyas? ¿No es esto una venganza por una ruptura? El jurado se removió, dudas sembradas como semillas de mala hierba. Miré a Lucía, que mordía su labio inferior, y el fuego renació. Esos lujos eran migajas para su conciencia. Sí, la amé. Profundamente. Pero el amor no justifica destruir vidas.
Ella sabía que mi edificio albergaba a familias como la de Manuel, viudo con 3 hijos, o la de Aisa, inmigrante sola que cosía para sobrevivir. Por su codicia, niños como Lucía habrían terminado en la calle, expuestos al viento del estrecho que trae más que arena, trae olvido y hambre. La sala aplaudió espontáneamente un rugido ceutí de justicia popular. Julia se cubrió el rostro, sollozos ahogados escapando. En ese momento un flash de empatía me traicionó, recordé su confesión una noche, acurrucadas en su cama de sábanas egipcias. Mi marido me dejó sola con deudas, Patricia. Tuve que endurecerme, o me habrían devorado. ¿Era excusa o verdad? El juicio prosiguió con testigos, Manuel con su voz ronca de tabaco, detallando cómo Julia había ofrecido compensaciones, que no llegaban, a Isa, en árabe entrecortado traducido por una asistente contando amenazas veladas. Cada palabra era un ladrillo en el muro que separaba nuestro pasado de este presente crudo. Pero el conflicto se profundizó en el receso. En el pasillo, con el sol filtrándose por vidrieras policromadas, Julia me esperó, flanqueada por guardias. Patricia, por favor. Esto es un error. Te amo todavía. Su perfume, jazmín y vainilla, me envolvió como un hechizo roto. Amor, escupí, es lo que me prometiste cuando me besaste bajo la luna en la playa de Benzú. ¿Recuerdas? Juraste que juntas construiríamos un hogar para Lucía. En cambio, planeaste demoler el mío. Lágrimas rodaron por sus mejillas, arruinando el delineador. Tenía miedo. De perderte, de que vieras la fealdad. Mi imperio es frágil, un escándalo y todo cae. Extendió la mano, y por un segundo, la tomé. Nuestros dedos se entrelazaron, un eco de noches pasadas. Suelta, susurré, retirándola. El amor verdadero no miente. No traiciona. De vuelta en la sala, el juez llamó a un testigo sorpresa, un ex socio de Julia, un contable desertor llamado Ramón, que había huido a Málaga pero regresó por remordimientos. La señora Ceuta me ordenó desviar fondos públicos para el proyecto, declaró, voz temblorosa. Y usó a su amante, la testigo, como fachada inocente, sabiendo que su imagen de madre soltera ablandaría a la prensa. El escándalo estalló. Periodistas locales garabateaban furiosamente, flashes de cámaras iluminaron la sala como relámpagos. Julia se puso pálida, murmurando denegaciones. Yo me hundí en la silla, náusea subiendo. ¿Fachada? ¿Eso era yo para ella? El entendimiento me golpeó como una ola, nuestro amor había sido real para mí, pero para Julia, una herramienta en su juego de poder. La rabia se mezcló con pena, PHNN por la traición, NGCM por la mujer rota que yacía bajo la armadura. El día terminó en suspenso, el juez suspendiendo hasta mañana. Afuera, la multitud me rodeó, abrazos de vecinos, palmadas de extraños. Lucía corrió a mí, mamá, eres como una heroína de cuento. La abracé inhalando su olor a infancia, pero en mi pecho una tormenta rugía. Esa noche en nuestro apartamento, aún nuestro por ahora, no dormí. Caminé por la cocina, mirando fotos nuestra con Julia, sonrisas en el Festival de la Almendrata, manos unidas en el Monte Hacho. ¿Cómo había llegado a esto? Una madre soltera contra una multimillonaria, en un juicio que desnudaba no solo corrupción, sino almas. Al amanecer, un sobre anónimo bajo la puerta, una carta de Julia. Si gano, te doy todo. Si pierdo, al menos sabrás que cada beso fue sincero. Perdóname, por favor. Lágrimas cayeron sobre el papel. El perdón era un lujo que Ceuta no me permitía, no cuando el futuro de mi hija pendía de un hilo. Me preparé para el segundo día, sabiendo que el Cao Trao se acercaba, y con él, decisiones que romperían lo que quedaba de nosotras. El tribunal rebosaba tensión, como antes de una tormenta sahariana. El fiscal presentó la bomba, transcripciones de llamadas donde Julia confesaba a Ramón su plan maestro, usarme para infiltrarme en la cooperativa, luego descartarme como colateral. Patricia era perfecta, vulnerable, creíble. La amaba, pero el negocio es el negocio. La sala jadeó. Yo desde el banco de testigos sentí el mundo girar. Amor condicional, calculado. El abogado de Julia objetó manipulación, pero el juez lo denegó. Ella se levantó, voz quebrada, mienten. Patricia, tú sabes la verdad. La verdad.
Esa palabra me impulsó a hablar, no como testigo, sino como mujer herida. La verdad, Julia, es que te creí. Creí en nosotras cuando me dijiste que Ceuta nos uniría para siempre. Pero tus secretos, los sobornos, las mentiras, nos separaron. Por Lucía, por todas las Lucías de esta ciudad, debo testificar. Mi voz resonó cruda, llena de ese duende español que hace que el dolor sea poesía. El jurado lloró, incluso el juez se enjugó los ojos. Pero el giro vino de lo inesperado. Lucía, mi niña de 8 años, pidió hablar. Quiero decir algo, exclamó subiendo al estrado con permiso especial. Su voz infantil cortó el aire. La tía Julia me dio conchas y me dijo que mamá era su sol. Pero si hace daño a mamá, no es buena. La sala se derrumbó en sollozos. Julia se tapó la boca, destrozada. En ese momento vino a la corrupta, sino a la mujer que había soñado ser madre, pero cuyo vacío la había convertido en depredadora. El juicio se inclinaba, pero el conflicto interno me devoraba. ¿Victoria o vacío? El tercer día amaneció con un sol cegador que se colaba por las rendijas de las persianas del Palacio de Justicia, pintando rayas doradas en el suelo como venas de oro falso, apropiado, pensé, para un juicio forjado en engaños. Mi cuerpo dolía de noche sin dormir, de la tensión que me anudaba los hombros como las cuerdas de un laúd andalusí. Lucía, exhausta de la emoción, dormía en brazos de Aísa en la sala de espera, su pecho subiendo y bajando en un ritmo inocente que me recordaba por qué luchaba. Yo, Patricia López, contable de sueños rotos, ahora era el eje de Ceuta, la madre que desafiaba a la reina. El juez entró con paso solemne, su toga negra ondeando como alas de cuervo. Procedamos con los alegatos finales. Diego, mi abogado, se levantó primero, voz firme como el peñón. Este caso no es solo sobre ladrillos y euros, es sobre el alma de Ceuta. Julia Ceuta, con su corrupción, ha intentado devorar barrios enteros por ambición. Usó el amor de la demandante como arma, traicionando no solo a una mujer, sino a una comunidad. Proyectó imágenes, mi edificio antes con niños jugando en el patio, después renders de torres impersonales que borraban historia. El jurado, rostros curtidos por el sol y el salitre, asintió con gravedad. Luego vino el turno del abogado de Julia. Su alegato fue un lamento calculado: mi clienta es una visionaria, una mujer que levantó un imperio de cenizas. Sí, errores hubo, pero ¿quién en Ceuta no ha doblado reglas para sobrevivir? La demandante, cegada por rencor personal, exagera. Señaló hacia mí con un dedo acusador: ¿no fue esta relación un torbellino de pasiones que nubló juicios? Murmullos de desaprobación. Ceuta, con su mezcla de católicos devotos y musulmanes tolerantes, no perdona la manipulación del corazón. Pero el verdadero caotrao estalló cuando Julia pidió declarar. El juez, con un suspiro, accedió. Se levantó elegante incluso en derrota, ajustándose la chaqueta como si fuera armadura. Señoría, jurado. Patricia. Su voz, esa ronquera que una vez me había seducido, ahora temblaba. No negaré los cargos. Soborné, falsifiqué porque el miedo me devoraba. Mi marido no murió en accidente, se suicidó, dejando deudas que me ahogaban. Ceuta me vio como reina, pero era una prisionera. Y entonces llegó ella. Me miró directamente, ojos verdes ahogados en lágrimas genuinas. Patricia, con su fuerza callada, su amor por Lucía. Me salvó. Pero en lugar de confesarle mi oscuridad, la arrastré a ella. Usé nuestro amor como escudo porque sin él era nada. La sala contuvo el aliento. Yo, petrificada, sentí un torrente, PHNN por las mentiras, NHNGNGCM por el abismo que ella describía. Te amé de verdad, continuó, voz rompiéndose. Cada beso, cada noche en la playa, era real. Pero mi codicia nos envenenó. Si me condenan, que sea justicia. Solo pido perdón. Silencio. Luego aplausos aislados, un llanto colectivo. El juez golpeó el mazo, orden. Mi turno para replicar. Me levanté, piernas de plomo, y caminé al podio. Julia, palabras duelen porque suenan a verdad. Te perdono, no por ti sino por mí. Por liberarme de este peso. Pausa, tragando saliva. Pero la justicia no es personal, es para Ceuta.
Por Manuel, que perdió a su esposa por estrés de estas presiones, por Aísa, que temió por sus hijos, por Lucía, que merece un hogar no construido en mentiras. Mi voz se elevó, llena de esa pasión española que hace que las plazas ardan. Hemos amado, hemos odiado, pero el amor verdadero construye, no destruye. El jurado se retiró, horas que se estiraron como eternidad. Paseamos por los jardines del palacio, Lucía recogiendo flores silvestres. Mamá, ¿ganaremos? Ganamos al levantarnos, cariño. Manuel me palmeó la espalda, eres la leona de San Francisco. Aísa rezó una sura en voz baja, su mano en la mía, hermanas en la lucha. El veredicto llegó al atardecer, cuando el sol teñía el estrecho de rojo sangre. Culpable en todos los cargos, anunció el juez. Julia se desplomó sollozando. 10 años de prisión, más restitución millonaria al barrio. La sala estalló, abrazos, gritos de victoria. Periodistas me rodearon, madre soltera derrota a multimillonaria. Pero yo solo vi a Julia, escoltada hacia la salida, su mirada final un ruego silencioso. En el coche de vuelta con Lucía dormida, lloré. No de alegría, sino de duelo por lo que pudo ser. Esa noche en la playa, quemé la última foto nuestra. El mar se la llevó, olas susurrando perdón. Meses después, Ceuta renació. El edificio se salvó convertido en cooperativa ecológica con fondos de la indemnización. Manuel abrió un taller para niños, Aísa, una tienda de artesanías. Lucía creció preguntando a veces por la tía Julia. Le conté versiones suaves, era una tormenta que pasó. Julia salió en condicional tras 5 años, cambiada, cabello gris, ojos suavizados por el tiempo. Me encontró en el mercado de Adú, donde todo empezó. Patricia, puedo. Hablamos horas bajo el mismo sol. No volvimos, pero algo sanó. Ella donó su fortuna a causas locales, yo encontré paz en un nuevo amor, sutil, con una maestra de la escuela de Lucía. Ceuta enseña que el amor es como el estrecho, turbulento pero eterno. Traicionamos, perdonamos, renacemos. Y en el final, no hay villanos absolutos, solo almas buscando luz en la arena.